En el apartado de hoy trabajaremos los cultismos y tecnicismos derivados de la lengua griega. Un tecnicismo es un vocablo propio de una ciencia que ha sido formado a partir de elementos principalmente de origen griego. Estos términos que utiliza la ciencia, la técnica o las artes no están constituidos al azar, sino que obedecen a razones de orden, de claridad, de coherencia, de precisión. Tal es el caso de la palabra biología. Es una palabra que fácilmente la podemos identificar en muchos idiomas. Realmente las variaciones que presentan estos términos son meramente accidentales, pero su significado permanece prácticamente invariable. Encontramos, por ejemplo, la palabra antibiótico, geografía, clorofila, astronomía. Los cultismos son palabras que un idioma ya conformado, constituido, adopta con el fin de incrementar la riqueza expresiva del mismo. Se denominan también palabras cultas. Son palabras que prácticamente permanecen casi que inmodificables respecto de su origen. El español ha tomado la mayor número de palabras cultas de la lengua latina, aunque en el caso que nos compete hoy presentaremos ejemplos de la lengua griega. Decimos también que prácticamente a cada palabra culta o cultismo corresponde una palabra popular o tradicional. Tenemos como ejemplo de palabras cultas amígdala, que significa en palabra tradicional almendra, áncora, ancla, cripta, gruta. Laico es una palabra culta de origen latino, laicus. La palabra popular o tradicional, lego. André Martinet afirma que la lengua es un sistema de comunicación doblemente articulado. La primera articulación comprende todas las unidades de una palabra que tienen significado propio, es decir, elementos que se pueden unir y pueden constituir palabras. Estos elementos, estos signos, son denominados por Martinet morfemas. Y los morfemas comprenden los lexemas, que vendría a ser la raíz de la palabra, o sea, la parte inmodificable de la misma. Y los gramemas, que tienen una función meramente gramatical, serían como las terminaciones o las desinencias de las palabras, y que nos permiten diferenciar el género, el número, la persona, el tiempo o el modo. Tenemos aquí un ejemplo de morfema. La palabra niño, cuyo lexema lo encontramos en la primera columna, y los gramemas a la derecha. Niño, niña, para diferenciar el género. Niño, niña, niñas, para diferenciar el número. La segunda articulación consiste en la combinación adecuada de fonemas, o sea, los sonidos, para formar palabras o signos lingüísticos. Tomemos por ejemplo la palabra Sara. Está constituida por 4 elementos o fonemas que los podríamos separar: S, A, R, A. Pero estas 4 letras las podemos combinar y podemos crear otras palabras, por ejemplo azar, raza, aras, etc. Teniendo en cuenta que podemos organizar elementos para integrar palabras, presentaremos unas sencillas reglas para formar correctamente las palabras. La primera regla nos dice que existen palabras simples y palabras compuestas. Las palabras simples solamente tienen un elemento. Ejemplo, visión, cosmos,
nave. Las palabras compuestas tienen dos o más elementos, como las palabras televisión, cosmovisión, cosmonave, cosmonauta. Una segunda regla nos dice que los elementos simples se unen y forman palabras compuestas. Por ejemplo, los elementos bio y logía forman la palabra biología. Bio y grafía forman biografía. Aero y bio forman aerobio. La tercera regla dice que si el elemento inicial termina en vocal y el segundo final comienza con vocal, generalmente se pierde la vocal del primero. Por ejemplo, los elementos cardio y el cosis forman la palabra cardielcosis. Los elementos flebo e itis se unen y forman flebitis. Espleno y algia forman esplenalgia. Hay algunas excepciones, por ejemplo, arteriosclerosis, hexaedro, brachiuro. La regla número 4 nos dice que si el elemento A, que es privativo, es seguido de otro que inicia con vocal, se intercala una N entre ambos para producir un sonido agradable. Por ejemplo, el elemento A, seguido de aero y bio, forma la palabra anaerobio. Se le agrega una N por eufonía. Los elementos A y opsia forman la palabra anopsia. Los elementos A y odinia forman la palabra anodinia. Los tres elementos A privativo, algesia e ico forman la palabra analgésico. Y finalmente, cuando dos vocales iguales se encuentran, una de las dos se pierde. Por ejemplo, los elementos artro y odinia forman la palabra artrodinia. Los elementos mio y odinia forman miodinia. Masto y odinia forman mastodinia. Y cero y optalmia forman la palabra seroptalmia.